Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al segundo evento organizado por el capítulo estudiantil de Women in Mining Perú, PUCP, un área a la vez, la multidimensionalidad del impacto y la minería en el Perú. Es un placer contar con todos ustedes, profesoras ponentes, público presente. Mi nombre es Vania Ojeda y junto a Kiara Ortiz, ambas de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, estamos moderando el presente evento. Nos gustaría iniciar presentando al equipo detrás de la organización del evento. Nuestra organización estudiantil es la filial en PUCP de Women in Mining Perú, organización que tiene como objetivo promover la participación y el acceso a las oportunidades para las mujeres en el sector laboral minero. Para esto, articula a las trabajadoras en el rubro, visibiliza sus logros y desafíos y ofrece espacios de aprendizaje continuo a sus miembros. Como filial estudiantil de WIM Perú, buscamos ser una organización interdisciplinaria que trata diversos temas alrededor de la minería, incorporando un enfoque de género. Además, de la mano con mujeres de diferentes facultades, buscamos establecer espacios de diálogo e investigación para el aprendizaje interno y la difusión responsable de información. Para esto, nuestro principal trabajo se dirige a la creación de contenido sobre temas sociales, económicos, ambientales, legales y técnicos alrededor de la minería peruana. El proyecto a través del cual perseguimos esta misión se llama Examina y nos pueden encontrar en Instagram como Examina PUCP. Actualmente, nuestro equipo de trabajo está conformado por 14 estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias de la Comunicación y Derecho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. En el marco de nuestros objetivos y líneas de acción, vamos a presentar nuestro segundo evento llamado Un área a la vez, la multidimensionalidad del impacto de la minería en el Perú. El evento busca proporcionar una introducción a las discusiones y problemáticas clave en tres áreas distintas de la minería. Así, alentamos una comprensión multidimensional e interescalar sobre el fenómeno. A través de las ponencias de tres expertas, hablaremos sobre el tema explorando los aspectos sociopolíticos, económicos y en torno a los derechos humanos del fenómeno minero. Así, esperamos que este conversatorio nos permita, en primer lugar, aproximarnos a nuevas preguntas de investigación del impacto minero en líneas del derecho y las ciencias sociales. Y en segundo lugar, esperamos contribuir al desafío de generar un espacio de reflexión y diálogo alrededor de la minería en el Perú. En este caso, articulando los saberes de expertos con las interrogantes de estudiantes interesados en el tema. Apuntando a estos objetivos, el conversatorio va a estar estructurado de la siguiente manera. Luego de la parte introductiva, vamos a seguir con tres ponencias de nuestras invitadas. Cada una va a durar entre 15 y 20 minutos y al finalizar estas, abriremos un espacio de preguntas por parte del público sobre los temas abordados. Para esto les vamos sugiriendo que vayan apuntando las preguntas que las iremos recogiendo al final del conversatorio. Así vamos a presentar a nuestras ponentes. Tenemos el placer de contar con tres destacadas investigadoras con ejes de aproximación diversos que se complementan para dar una visión panorámica y constructiva sobre interrogantes relativas al rubro minero en el país. En primer lugar, nos acompaña Maritza Paredes. Ella es profesora principal e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en sociología política y del medio ambiente. Investiga y publica sobre los efectos políticos territoriales de las industrias extractivas, las economías ilegales y el cambio climático. Tiene un doctorado por la Universidad de Oxford y una maestría por la Universidad de Columbia. También nos acompaña Arely Valencia. Ella es doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Victoria, Canadá, y es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido becaria postdoctoral en el Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá, y se desempeña como profesora asociada del Departamento de Derecho de esta universidad. Es investigadora del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina. Sus líneas de investigación intersectan temas de género, interculturalidad y participación ciudadana, particularmente en el contexto de actividades extractivas y minería a gran escala.
Por último, tenemos a la profesora Cynthia Sambor, que es profesora principal en la Universidad del Pacífico y directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la misma universidad. Tiene un doctorado y una maestría en gobernanza por la Universidad de Harvard y sus temas de investigación incluyen minería y desarrollo, gobernanza de las industrias extractivas y la presencia china en América Latina. Muchas gracias a las tres por acompañarnos hoy. Como primera ponencia, la profesora Maritza Paredes nos introducirá a un subtema que ha investigado recientemente, que apunta a profundizar la comprensión sobre los conflictos sociales vinculados al sector extractivo. Su ponencia se titula Una industria, diferentes conflictos, una tipología de la movilización minera y sus desafíos. La recibimos con un fuerte aplauso. No, me voy a mover acá porque así puedo mirar mi ponencia Genial, genial. acá mientras voy, no, si no me va a dar tortícolis. Y además también mis colegas pueden voltearse con más tranquilidad y poder mirar la ponencia. Yo en realidad quería compartir en esta ocasión de una manera muy rápida un artículo que publiqué el año pasado, en el 2022, y que creo que encajaba bastante bien con los intereses que me plantearon sus compañeras, ¿no? Y este artículo en realidad está inspirado o surge por una preocupación de que los conflictos en minería o alrededor de la minería en el Perú en realidad no son homogéneos, ¿no? Y no son solo un tipo de conflicto, sino que hay una diversidad y que esa diversidad es muy importante entenderla, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de esta diversidad a partir de este artículo publicado el año pasado, que está, digamos, a disposición de ustedes si lo quieren mirar pues, en mi ResearchGate, pueden pedírmelo y si no tienen, digamos, acceso a la revista, y que surge de una insatisfacción, digamos, sobre la literatura de conflictos mineros y el balance que hago un poco de tener algunos sesgos en relación a la diversidad. Luego les voy a presentar un poquito la dimensión de los conflictos para que tengan una idea de la significancia de estos y un poco la metodología con la que hice la tipología en sí y cómo esta nos da ciertas ideas y sugerencias con implicancias científicas, pero también de política pública. Voy a tratar de tomar 15 minutos en realidad nada más para presentarles este trabajo. Entonces, como les decía, hay una literatura abundante sobre la conflictividad minera, pero esta tiende a centrarse en distintos focos, ¿no? Entonces, hay una que generalmente es cuantitativa, generalmente coge, digamos, datos relacionados al canon o a otras formas de distribución de beneficios de la renta, de la minería y cómo de alguna manera esta es disputada por los actores locales, ¿no? Luego hay otra literatura mucho más amplia todavía, donde los conflictos más bien están explicados o asociados a los problemas que la minería genera en los medios de vida de las personas, en particular a través de impactos ambientales, ¿no? Y ahí, digamos, la, la literatura más importante se ha articulado a través de lo que se llama la ecología de los pobres, ¿no? De Martínez Salier, pero hay mucha más literatura, Tony Bevington y muchas otras personas, mis propias colegas acá han trabajado en esa línea. Más recientemente también hay una literatura que se llama de giro ontológico, que viene más desde la antropología, ¿no? Pero que ha, digamos, ido más allá de la disciplina, que plantea que las miradas sobre la naturaleza de las comunidades y de las empresas mineras o incluso del Estado no siempre, digamos, convergen, ¿no? Y que son diferentes y hay entonces una controversia alrededor de cómo se tratan, digamos, los recursos y la naturaleza. Más pequeñito todavía, pero existe alguna literatura que también habla de que hay una disconformidad respecto a cómo las decisiones alrededor de la minería corresponden a decisiones nacionales, fundamentalmente dado que los recursos minerales son recursos de propiedad de toda la nación, pero quienes se ven afectados fundamentalmente son actores locales, quienes reclaman no tener autonomía ni poder para poder decidir
sobre cómo estas inversiones pueden cambiar sus vidas, ¿no? Y su futuro, a pesar, digamos, que estos recursos sean nacionales, ¿no? Y hay mucho menos aún literatura, pero creciendo un poquito más últimamente, sobre cuáles son las consecuencias de estos conflictos. Es decir, estos conflictos nos han llevado a algún lado, o solamente, digamos, han deteriorado las relaciones entre las comunidades, los territorios y el Estado, o hay aprendizajes, hay políticas públicas, etc. Entonces, yo tenía una disatisfacción con esta literatura, en particular porque creo que hay un sesgo en esta literatura a analizar conflictos que son muy visibles, lo que se llaman conflictos emblemáticos, ¿no? En el Perú tenemos Conga, Tambo Grande, ¿no? Y generalmente esos tienen características particulares, que son características de oposición, cancelación de proyectos mineros, con mucho apoyo internacional, etcétera. Y en ese contexto me daba la impresión de que se pierde el panorama de la diversidad, de las expectativas que tienen las personas respecto a un sector tan importante en el país como la minería, y por lo tanto, eso no significa que si tú crees que la minería debe desarrollarse en su territorio no haya conflicto. También hay conflicto, pero de otro tipo, ¿no es cierto? Entonces, me parecía que era importante ir más allá de estas muchas veces propuestas parciales, ¿no? Y también entender cómo esta diversidad está relacionada a las consecuencias y por lo tanto a las posibilidades de mejorar nuestra investigación, por un lado, en este tema, pero también de las políticas públicas que pueden emerger. Un tema, por ejemplo, en términos más académicos, que a mí me generaba dudas, es que se tiende a dicotomizar entre conflicto o no conflicto. Hay conflicto, no hay conflicto, pero en realidad muchas veces vemos conflictos en donde no hay movilización por un buen tiempo, pero luego surge nuevamente la movilización, ¿no? Entonces creo que la situación era un poco más compleja. Como les decía, la conflictividad minera en el Perú es una conflictividad bastante significativa. Es decir, de la Defensoría del Pueblo que reporta conflictos desde el 2004, casi el 50% de todos los conflictos son conflictos relacionados a la minería. Y digamos, no nos debería sorprender, porque en realidad la minería es o ha sido el principal motor, digamos, del crecimiento económico y por lo tanto es lo que genera más inversión y por lo tanto también modifica y transforma la vida de las personas y de los peruanos. Entonces, pero más o menos para tener una idea, es casi el 50% del total de los conflictos y cerca a un 60% de lo que la Defensoría a partir del 2008 llama conflictos socioambientales, ¿no? Y sí ha permanecido, que eso también es interesante entender mejor porque, digamos, no hay mucho movimiento en relación a los conflictos mineros. Entonces, lo que yo hice básicamente, quería mirar además el panorama más allá de Perú, y no tenía, digamos, una base de datos similar a la Defensoría del Pueblo en otros lugares. Hay algunas iniciativas de medición de los conflictos en América Latina, el G-Atlas de Martina Saliar es uno de ellos, pero en realidad es difícil compararlos, ¿no? Entre las distintas bases de datos que existen y todos tienen como fuentes muy diversas. Entonces, como en estas cosas nada es perfecto y uno toma decisiones y se atiene a esas consecuencias, ¿no? Yo decidí, además, por un tema de tener más información, buscar y consolidar una base de datos propia de 49 conflictos, empecé en realidad con muchos más, de estudios de casos sobre conflictos mineros. Entonces, utilicé esta metodología que nos permite ir a bases de datos bibliográficas y buscar cuántos estudios de casos de conflictos mineros existen en América Latina, de todo tipo, cualquiera sea, pero sí, digamos, tratando luego de limpiar sobre que estos estudios de caso tuvieran información básica que a mí me parecía relevante, ¿no? ¿Quiénes demandan, cómo demandan, qué repertorios tienen, etcétera? Y me pareció una manera más homogénea, digamos, de poder mirar, ¿no? De manera panorámica lo que estaba pasando en América Latina. Entonces, ustedes pueden ver por países allí, Perú es uno de los más, encontramos que era en general lo más numeroso, 13 conflictos, 6 en Argentina, 8 en Chile, 4 en Ecuador, 4 en Colombia, Centroamérica 5, México 7, ¿no? Y esa es un poco la base de datos con la que hemos trabajado.
Y a partir de allí, en realidad habían dos ideas fuerza que para mí eran importantes para plantear una tipología, que nos permitiera un poco organizar estos conflictos. La primera era la de cuál es el marco de expectativas que tienen las poblaciones y las comunidades detrás de sus demandas en el conflicto. El marco de expectativas en relación a la minería, que no es el mismo siempre. Y por otro lado, ¿cuál es su poder relacional respecto a quienes proponen los proyectos mineros? Que no son solo las empresas, sino también es el Estado. Generalmente es un binomio, ¿no? Entonces, y ese poder relacional generaba la capacidad de estas comunidades de realmente tener un conflicto transgresivo, es decir, fuerte, que puede imponer una posición, o uno más contenido que no lo lograba. Entonces, en el marco de esas dos variables, tenemos estos 4 tipos de conflictos, ¿no? El que yo llamo de resistencia, que es básicamente un conflicto muy emblemático en Perú, caracterizado por Tambo Grande o Pascualama en Chile o Esquel en Argentina, donde básicamente las comunidades tienen expectativas negativas sobre la minería. Ahora lo estamos viendo en el caso de Ayacucho, ¿no? Y también en Nunay, en Iquitos, es un conflicto bastante tipo reiterativo. Piden la cancelación de los proyectos, generalmente están, digamos, o tienen organizaciones fuertes, aliados internacionales y nacionales, por lo tanto logran, digamos, que el conflicto escale, que tenga una visión escalar, no solamente en el lugar de origen, sino uno puede mirarlo incluso en el New York Times o en periódicos del extranjero y se hace, digamos, advocacy o incidencia fuera del país, ¿no? En el caso de que estas comunidades, y eso es otro tipo de conflicto que nos encontramos, no tienen el mismo nivel o la misma capacidad, digamos, de hacer aliados, de tener organizaciones fuertes y acciones multiescalares, estamos frente a un tipo de conflicto más de subordinación, en donde si bien las expectativas son negativas, las organizaciones no logran la cancelación del proyecto, ¿no? Y en general hay una imposición de la minería en esas zonas, y ahí tenemos algunos ejemplos en Argentina con Locopue, en Chile con Isla Riesgo y en Ecuador con Mirador. Tal vez el caso de Mirador es el más conocido. Sin embargo, no siempre las comunidades quieren cancelar los proyectos y no siempre las comunidades tienen expectativas negativas sobre la minería. También hay comunidades que esperan que la minería traiga desarrollo a sus comunidades y esperan que esto les genere beneficios a sus familias. Y en ese sentido, cuando están las comunidades bien organizadas y hay fuertes aliados e incluso se logran acciones multiescalares, podemos encontrarnos con conflictos de negociación. Estos están caracterizados por estas expectativas positivas, pero de beneficios y de redistribución, ¿no? Y en el Perú yo creo que puede estar caracterizado por el caso de las Bambas, el caso de Quellaveco más recientemente, y en el caso de México está el caso de Mezcala, muy similar al caso de Quellaveco, o Pelambres en Chile, que la comunidad se reorganiza y se empodera para tener mejores procesos de negociación. Sin embargo, cuando la comunidad va perdiendo esa capacidad de organización y esa capacidad de aliados, ¿no? También podemos tener casos de conflictos que yo llamo de dependencia. Y aquí hay un elemento tal vez particular, y es que muchas veces estos casos están caracterizados por casos de mucha contaminación, como el caso en el que Arely en su libro nos cuenta, ¿no? En La Oroya, en donde las comunidades en realidad empiezan a desmovilizarse o a conflictuar entre ellas mismas porque ya no saben qué es mejor, si pedir que la mina se vaya o pedir que se quede para que compense y se asegure de los daños que ya ocasionó en su salud y en su territorio. Entonces hay una organización que se debilita, que se fragmenta, incluso cuando hay aliados, ¿no? Los beneficios cada vez empiezan a ser más de dependencia a la propia actividad minera, ¿no? Entonces, este es el resultado un poco de la tipología, para que tengan una idea. Los de resistencia fueron los más altos,
pero no es representativo, no tenemos una base representativa de conflictos a nivel latinoamericano, así que, digamos, no nos dice en términos absolutos nada, pero en términos relativos nos dice que sí hay un porcentaje alto de conflictos que piden con mucha organización y muchas alianzas interescalares la cancelación de proyectos mineros, ¿no? Hay un porcentaje de conflictos que más bien buscan la negociación, ¿no? Importante, y también hay, digamos, menores que los de resistencia, pero de subordinación y de dependencia. En realidad, esto también nos dice, y aquí hay que tenerlo en cuenta, el sesgo de lo que se investiga, ¿no? Porque acuérdense que mi base de datos está basada en estudios de caso, y siempre los estudios de caso de resistencia, por distintas razones, tienden a ser más atractivos para los investigadores, ¿no? Entonces es bueno decir. Ahora, ¿cuáles son las implicancias académicas? Yo creo que hay dos temas grandes que esta tipología nos permite mirar mejor qué es lo que tenemos que entender mejor. Uno es el tema de la escala, ¿no? Los conflictos de resistencia, justo lo estaba diciendo, de oposición a la minería, llaman muchísimo más la atención de los aliados internacionales. En Chile alguien nos decía que si tú tenías un lugar de minería ya contaminado, donde no hay, digamos, ni delfines, ni osos polares, ni animales preciosos, Greenpeace no le interesaba, digamos, apoyar en esas zonas, ¿no? Y algo de eso tiene que ver, digamos, las zonas que son pristinas, que son lindas, que se pueden mostrar como que van a ser más impactadas, tienden a tener, en términos de la incidencia de las bocas, y una mayor popularidad, ¿no? Y alcanzan entonces mayores niveles de escala que incluso aquellos donde las comunidades buscan negociar y tener mayor redistribución, ¿no? Y esto es un problema, porque si tú tienes un país, digamos, como el Perú, que depende de los recursos mineros, necesitamos hacer que esta actividad sea una actividad no solamente que se quiera cancelar más, sino que más bien se maneje mejor. Y en términos de manejarse mejor, implica, por lo tanto, entender mejor estos procesos de negociación y de distribución de beneficios, que son los que menos saltan a la luz, ¿no? El otro tema que les decía que me parece importante en términos académicos, es entender mejor el conflicto y la intermitencia de la movilización. Cuando hay resistencia debido a estos aliados y debido a estos, digamos, acciones interescalares, tienden a ser campañas más intensas. Pero en realidad, muchas veces, cuando estamos viendo no conflicto, ¿no? Uno diría, que Yabeco no es conflictivo, las Bambas, decíamos en un momento, no es conflictivo. En realidad lo que estamos mirando es la intermitencia de la movilización. Y esta intermitencia y estos procesos de movilización aparecen según las fases de negociación que tienen las comunidades con los gobiernos locales, con las empresas y con el gobierno, y entonces hemos estudiado muy poco estos casos. Creo que necesitamos entender mejor cómo funciona, por ejemplo, el tema de los acuerdos que se toman con las comunidades después de las mesas de diálogo, y cómo el no cumplimiento, la poca capacidad estatal de no cumplimiento de estos acuerdos puede derivar en un nuevo ciclo de conflicto y de movilización, ¿no? Y ahí, digamos, hay una agenda grande de investigación. Y para las políticas públicas, yo creo que aquí hay dos, y con eso voy cerrando, hay dos grandes temas que son muy distintos dependiendo de los conflictos, si estos son de resistencia o de negociación, y que creo que necesitamos poner más ojo, porque los conflictos de resistencia tienen implicancias relacionadas a políticas generalmente relacionadas al reordenamiento territorial. El conflicto ahora en Ayacucho, por ejemplo, que no le estamos dando mucha importancia, pero yo creo que va a escalar, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene un lugar como Ayacucho y todos los antecedentes, tiene que ver con un tema de que no resolvemos en el Perú, por ejemplo, la política de minería en cabeceras de cuenca, que es un tema viejo que está hace tiempo en la agenda, pero que no lo resolvemos todavía, ¿no? Mejoras en los impactos ambientales, el impacto ambiental sigue haciéndose, digamos, a pesar de que esté el SENACE, se sigue haciendo a través de consultoras privadas, ¿no? Entonces, en realidad ha pasado de una instancia con menos autonomía a otra con más autonomía,
pero técnicamente no ha mejorado mucho, digamos, los mecanismos a través de los cuales se estudia y se analizan los estados de impacto ambiental, y el tema de la participación, ¿no? Que también, digamos, en el caso de minería es problemático, porque para pueblos indígenas la consulta previa, por ejemplo, se hace después de que el estudio de impacto ambiental ya está aprobado, ¿no? Entonces, el tipo de conflicto de resistencia nos lleva a un tipo de políticas que hay que prestar atención. Pero los conflictos de negociación nos llevan a otro tipo de políticas que son igual de importantes y que yo creo que el Estado peruano ha dejado relegado y que tienen que ver con la capacidad del Estado peruano de tener políticas redistributivas y sociales y regularlas. Porque aquí, digamos, está el actor de la empresa, las comunidades, los gobiernos locales, ¿no? Y nadie regula, por ejemplo, políticas que son de facto como acuerdos de trabajo. Las empresas deciden negociar con las comunidades acuerdos de trabajo. Pero entonces, ¿cómo se garantiza, por ejemplo, la igualdad de trabajo para las mujeres en esos acuerdos de trabajo? ¿Quiénes deciden quiénes van a trabajar? Algunas empresas tienen protocolos privados donde dicen vamos a darle prioridad a las mujeres, pero generalmente estas decisiones se toman con los gobiernos regionales o con los gobiernos locales, en donde las mujeres no participan. Y el gobierno no ha entrado, digamos, a discutir esas políticas de acuerdo de trabajo. Todas las empresas mineras en ejecución tienen acuerdos de trabajo con comunidades porque es la principal demanda redistributiva que tienen las familias, ¿no? Entonces, fondos fideicomiso, tampoco tenemos claro cómo han funcionado los fondos fideicomiso, cuáles son los criterios para decidir qué obras y qué obras no se hacen. Por una época estuvieron muy de moda las obras por impuesto, pero tampoco tenemos como un balance muy actualizado de si esto ha funcionado o no ha funcionado. Entonces son otro tipo de políticas. Entonces mirar la diversidad, y con eso voy acabando, nos permite, a pesar de que estos conflictos están en un sector, nos permite entender mejor cuáles son los problemas y las demandas que están de fondo y qué tipo de políticas, ¿no? Cada tipo de conflicto está de alguna manera demandando. Es importante no tener el sesgo de solamente mirar la, digamos, oposición a la minería, sino es importante resolver las demandas de las comunidades respecto a la redistribución de la minería, porque es ahí donde está la salida de cómo seguir usando recursos naturales de una manera mejor, ¿no? Más sostenible. Y como les he tratado de mostrar, esto tiene implicancias importantes en la manera en cómo diseñamos o pensamos en las políticas. Gracias. Agradecemos a la profesora Maritza por su interesante presentación. Como segunda temática a abordar, la profesora Arely Valencia nos presentará una importante reflexión alrededor de su investigación más reciente en el rubro minero. Su ponencia se titula Género, Derechos Humanos y Minería, una visión crítico-constructiva del panorama actual. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos y todas. En realidad, yo lo que voy a presentar no es los resultados de solo una investigación, sino en realidad de una reflexión global a la luz de varios trabajos de investigación que he hecho en el sector minero desde una perspectiva de derechos humanos y que justamente Maritza mencionó el caso de mi tesis doctoral que trabajé en la comunidad de La Oroya, donde había este conflicto entre ¿no? la defensa de la salud del medio ambiente, ¿no? o preservar las oportunidades laborales justamente en la empresa que contaminaba a toda la comunidad. Y ese trabajo de campo me llevó a indagar cuáles son las capas detrás de los sacrificios de derecho y entre esa exploración y esa indagación salió muy fuerte el tema de género, que ya no pude tener ningún tipo de posibilidad de no incorporar un enfoque de género en ninguna investigación o visión que tenga del mundo. No, el mundo en general o la sociedad está estructurada, no es neutral al género. Eso que quede clarísimo, ¿no? Entonces, cualquier investigación necesita tener esos enfoques, género, interseccionalidad, interculturalidad y todas las entradas, ¿no? Y el enfoque territorial también que acompaña a la investigación de Maritza. Yo quisiera primero que nada agradecer a la invitación
¿no? Del capítulo estudiantil de Women in Mining PUC, que me enteré que existe y me parece fabuloso que exista y sobre todo tengo que decirlo también abiertamente que me siento fascinada de estar en un panel donde me encuentro rodeada de colegas mujeres, ¿no? Cuando tenemos que luchar siempre por tener espacios, ¿no? De participación en la academia, en el espacio público, estar en un espacio donde las tres, o rodearme de colegas fabulosas a las que leo, sigo y cito, es realmente un lujo y agradezco esa oportunidad. Entonces, en este tiempo que me han asignado, voy a compartir, como les digo, estas reflexiones generales, ¿no? De lo que ustedes me han invitado. No ver los impactos de la minería a gran escala, ¿no? En el Perú, desde una perspectiva de derechos humanos, género. También hay una mirada desde el desarrollo. Y este es un enfoque que yo califico como crítico constructivo, ¿no? Y ahí quiero aterrizar un poquito a explicar por qué, ¿no? Porque los enfoques de derechos humanos también pueden ser muy legalistas. Yo soy abogada, pero trabajo también desde una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, la calificación de crítica es porque, pues, se utiliza el enfoque de los derechos humanos no solamente para reportar amenazas o violaciones a derechos humanos desde una visión consecuencialista, ¿no? El impacto, la violación, sino porque también se busca analizar las causas y el contexto que propician estas violaciones a derechos en primer lugar. Y señalar eso para mí es importante porque esto nos obliga inevitablemente, al utilizar la perspectiva de derechos humanos, a revisar nuestro modelo de desarrollo, las instituciones, el peso de la historia y el impacto diferenciado y desproporcionado que tienen las actividades mineras a gran escala en determinados grupos sociales, ¿no? Incluyendo, como bien lo mencionó Maritza, pueblos indígenas, originarios, pueblos de la Amazonía y mujeres dentro de estos grupos, ¿no? Pero por otro lado también la catalogo como constructiva, porque no adopto una visión pesimista del rol de la minería en el Perú, de la industria minera. Personalmente no considero que nuestro país pueda estar catalogado, ¿no? Dentro de la tesis de la maldición de los recursos. Yo creo más bien que desde el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas actualmente sí se están generando, ¿no? Posibilidades para trabajar el diálogo, espacios multiactor que pueden permitir incorporar la ética y los derechos humanos en el ejercicio de la actividad empresarial a distintos niveles. Y esto lo digo muy específicamente haciendo mención del caso del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, al que hay que mirar con un ojo crítico y también con bastante expectativa. Este plan se aprobó en julio del 2021. El sector que lideró este plan fue el sector justicia, pero en realidad lo quiero resaltar porque fue un trabajo de 2 años donde el plan se validó a través de los diálogos y los espacios participativos donde se incluyeron no solamente, ¿no?, a sectores del Estado, gobiernos subnacionales, sino también al sector empresarial y a la sociedad civil, sindicatos, representantes, grupos de representantes de pueblos indígenas, mujeres, trabajadores, etcétera. Entonces, los contenidos de este plan han sido una validación por distintos actores y que da una oportunidad justamente para, en mis conclusiones voy a hacer mención a las conclusiones que también hiciste tú, porque creo que por ahí podría haber un espacio interesante para pasar a una segunda etapa de más positiva y propositiva del rol de la empresa, pero específicamente de la minería en nuestro país, ¿no? Entonces, hay algunas reflexiones que quiero compartir adicionales, pero me voy a como centrar en mis notas, porque si no yo tiendo a irme por las ramas como si estuviera en clases. Y quería empezar compartiendo un texto clásico de este autor Jack Donnelly, que lo publica en el año 84 en inglés, pero en español el título podría ser Derechos Humanos y Desarrollo, preocupaciones complementarias o en competencia. O sea, hace esta pregunta. Y el autor hace en este texto una revisión de lo que denomina la sabiduría convencional de los años 60 y 70. ¿Y qué es esta sabiduría convencional?
es aquella creencia que el crecimiento económico, ¿no? Medido específicamente en términos de incrementos al PBI, era considerado condicional, prioritario para el desarrollo. Y esta creencia o sabiduría convencional justificaba el desplazamiento de otro tipo de exigencias, como por ejemplo la de los derechos humanos. Entonces, Donnelly en dicho texto explica cómo la premisa de crecer primero y distribuir después, que resuena hasta el día de hoy, trajo la aceptación de sacrificios a derechos. Por considerarlos que esos eran sacrificios que eran necesarios, que eran temporales y que eran autocorrectivos. Se toleraba, por ejemplo, la persistencia de la pobreza, las desigualdades, bajo la creencia de que creciendo económicamente estos males iban a solucionar naturalmente. En nuestra región Brasil es un caso icónico, ¿no? Un ejemplo que suele usarse para justamente desvirtuar esta creencia, porque en aquella época, en esas décadas, el país creció económicamente, pero no redujo desigualdades, menos pobreza, se ensancharon. Entonces, la evidencia significativa de estas épocas, pues que se empieza a producir comparando y contrastando resultados de crecimiento económico de los países y su incidencia en reducción de nuestro mayor mal en Latinoamérica, que es la reducción de las desigualdades, ¿no? Empieza a desvirtuar esta premisa, ¿no? Crecer primero y distribuir después, y nos obliga a movernos en términos de agendas, en términos de cambios discursivos en las políticas del desarrollo. Acá lo estoy contando la historia muy rápido, en varias pinceladas, ¿no? Y entonces se empieza, ¿no? A pasar, ¿no? De este énfasis, ¿no? Bastante economicista del desarrollo a buscar ya un elemento o que se ponga mayor énfasis en aspectos redistributivos, el desarrollo humano, la sostenibilidad. El día de hoy trabajamos Agenda 2030, desarrollo sostenible, y ahí hay varios compromisos, ¿no? Que tienen que ver también con los derechos humanos. Entonces, en resumen, la evolución del discurso del desarrollo desde los años 60 hasta nuestros días ha buscado, ¿no? Superar esta visión economicista para dejarnos con un legado de una nueva premisa. Y ahí es donde yo quiero decir, resaltar en amarillito, ¿no? No es posible impulsar desarrollo insertando en él la minería, ¿no? Entre otras actividades, de espaldas a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Eso que quede clarísimo. Y como trayendo más evidencia sobre esto, también quisiera traer a colación un estudio de Frances Stuart que se denomina Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en Latinoamérica. Pues lo que en resumen en este texto se demuestra, ¿no? Con data comparada también, es que promover crecimiento económico sin enfatizar en el aspecto humano puede generar ciclos viciosos de falta de bienestar, no reduce pobreza, no reduce desigualdades, mientras que el opuesto sí nos lleva a promover ciclos virtuosos de bienestar, donde el desarrollo y los derechos humanos sean preocupaciones complementarias y no en constante competencia. Entonces, con esta introducción a lo que quiero llegar es ya plantearnos la pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido el aporte de la gran minería a la generación de ciclos virtuosos de bienestar? ¿Cuál ha sido su aporte para promover una actividad empresarial que contribuya al desarrollo, pero al mismo tiempo también respete los derechos humanos? Entonces, ahí regresando a esta visión crítica y conectando con la presentación de Maritza, ¿no? Basta revisar la incidencia de los conflictos socioambientales y incidiendo a que son múltiples, diversos, complejos, ¿no? En el sector extractivo, y también las respuestas estatales a estos conflictos y las respuestas empresariales a estos conflictos, pues lo que podemos concluir es que la agenda de derechos humanos y de desarrollo no necesariamente ha venido trabajando, ¿no? Desde la complementariedad, y más bien lo que pues se ha evidenciado es que hay una inclinación, incluso el día de hoy, a promover aquella visión de desarrollo o centrarnos en aquella visión de desarrollo del siglo pasado, ¿no? Es puramente economicista. Y es por ello que desde la perspectiva de los derechos humanos todavía se siguen empujando agendas, ¿no? Que tienen que ver con resarcimiento y protección, por ejemplo,
personas afectadas por metales tóxicos, la contaminación por metales tóxicos, producto de las actividades extractivas, los derrames de petróleo y sus impactos en la salud, los modos de vida, como bien lo señaló Maritza, la actividad extractiva, una vez que entra a territorio, transforma el territorio, transforma también los modos de vida, pero cuando además contamina, lo hace de manera abrupta, con impactos que pueden generar incluso hasta desplazamientos territoriales por no tener ya los medios de subsistencia a la mano, ¿no? Como es el caso pues, de los derrames de petróleo en la Amazonía. Se sigue poniendo en agenda el respeto al derecho a la consulta previa y la autodeterminación de pueblos indígenas. Todavía hay demandas, ¿no?, por el reconocimiento de derecho a tierra, territorio, en áreas naturales protegidas, en reservas indígenas. Se sigue impulsando espacios de diálogo y mayor participación ciudadana en la gestión ambiental. Todavía hay espacios críticos que no están resueltos. Y fundamentalmente se sigue visibilizando que si bien, ¿no?, el beneficio económico de la minería nos debe beneficiar a todos y a todas, lo cierto es que en la práctica el peso de su impacto en el negativo, ¿no?, en el medio ambiente y los derechos humanos, lo reciben de manera mayoritaria aquellos grupos más vulnerables, o lo que se denomina dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos los grupos de especial protección. Pueblos indígenas, originarios, pueblos amazónicos y mujeres. Y aquí quiero conectar ya al rubro, ¿no?, de la literatura sobre género y minería. De hecho, cuando yo empecé, ¿no?, a escarbar con la literatura de extractivismo, ¿no?, y todo lo que ya ha mapeado Maritza, encontraba, mi insatisfacción fue que no había suficientes estudios que analizaran los impactos diferenciados del extractivismo en función al género. Era muy escasa, ¿no? Alrededor del 2013 tal vez empezaron a, a mapear algunos, a salir algunos estudios. De hecho, Consulta Previa y Género, que es una publicación de nuestra colega Cynthia Sanford, es uno de los trabajos también que es bastante importantes en esa área. Y pues ahí hay un área que todavía se tiene que escarbar, ¿no? Y lo que se ha evidenciado, ¿no?, es que pues estos impactos no son neutrales al género. En el viejo extractivismo, que fue los primeros casos de estudio que empecé a revisar, que tienen que ver con Cerro de Pasco y La Oroya, se observa cómo históricamente las mujeres han subvencionado las economías extractivas, desde el rol reproductivo hasta reforzando también los roles de cuidado en el hogar, y también se refuerza la dependencia económica a nivel doméstico, hacia los hombres, ¿no?, que son quienes tienen, por la naturaleza de la actividad minera, suele ser mayoritariamente masculina, suele no dar mayores oportunidades laborales al caso de los hombres, y en espacios de economías extractivas las mujeres terminan siendo dependientes o realizando trabajos que indirectamente, feminizados, y que indirectamente puedan apoyar, ¿no?, a la economía extractiva. Y eso yo lo observé en el caso de La Oroya, ha traído consecuencias fatales para su propia agencia, las ha desempoderado, porque en muchos casos, y con bastante tristeza, veía que las mujeres que tenían la oportunidad de testear a sus hijos para evidenciar, ¿no?, la contaminación por metales tóxicos, plomo en sangre, no lo hacían por miedo a ser víctimas de violencia doméstica, porque eran amenazadas al interior de sus hogares. O si lo hacían y teniendo los resultados y pudiendo accionar, ¿no?, legalmente, escondían los resultados, ¿no?, porque no querían generar conflictos en el hogar. Entonces, ese es un aspecto que también hay que ver, ¿no?, las subesferas de dependencia. Si a nivel macro somos dependientes de una sola actividad, a nivel micro también se generan subesferas de dependencia que hay que tomar nota.
En el nuevo extractivismo, ¿no? Que está caracterizado por mayor tecnificación industrial, regulación estatal en lo ambiental, y hay mayor conciencia de la importancia redistributiva, las mujeres también han seguido reportando impactos en la generación de ingresos, de eso ya hay estudios, impactos en la salud reproductiva, se han reportado índices de plomo en sangre incluso en los niños cuando están en el vientre de las madres, en comunidades contaminadas, menor inclusión en los espacios participativos. En la consulta previa, si se ven las actas que empiezan a reportarse en los primeros espacios de consulta previa a nivel minero, la participación de las mujeres en esos espacios es ínfima a comparación de los hombres. Entonces ahí también hay un tema, ¿no? La violencia doméstica y la explotación sexual son problemas recurrentes en los espacios de actividades extractivas. Y eso que estamos hablando únicamente de, en este caso me estoy centrando a minería a gran escala. El problema se complejiza más en términos de violencia y explotación sexual en los casos de actividades ilegales o minería ilegal. Y eso punto aparte, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya también ha puesto atención en estas problemáticas y en la forma diferenciada como las mujeres reciben los impactos del extractivismo y impactan sus derechos, y ha solicitado también a los Estados miembros que pues prevengan y pues puedan revertir la persistencia de violaciones. Ahora ya no quiero quedarme únicamente en el aspecto negativo, pero sino que también yo creo que los conflictos y la movilización social que los ha secundado para visibilizar estos impactos de género o en general, ¿no? En el medio ambiente, de actividades extractivas, también desde una visión constructiva podemos evidenciar que ha traído como consecuencia el repensarnos la forma como nuestras instituciones y las políticas públicas están respondiendo, el Estado está respondiendo a esto, y de hecho han habido lo que yo denomino, ¿no? Pues reajustes institucionales, particularmente en el sector ambiental, con la creación del SENACE, la Autoridad Nacional del Agua, cambios legislativos también incluyendo, por ejemplo, espacios participativos dentro de los estudios de impacto ambiental que no existían hace 15 años, y eso es importante, ¿no? Otra cosa es ver cómo funcionan en la práctica, donde todavía hay mucho que hacer. De hecho, SENACE tiene manuales de implementación de los espacios participativos con enfoque género, interculturalidad, pero aún así, a veces funcionan, a veces no funcionan, dependiendo de cómo se han interiorizado los enfoques, ¿no? Pero también puede observarse que las mujeres no solamente se presentan como víctimas, sino que también vienen asumiendo importantes roles como actoras de cambio en la defensa de derechos en estos contextos, ¿no? Y ahí sí quisiera destacar una organización en específico que ha hecho un trabajo extraordinario, la ONAMIAP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas, y que están impulsando sobre todo reformas, ¿no? En los espacios participativos de consulta previa para que pueda haber mayor presencia de mujeres, ¿no? Y que tiene que ver también con la forma como las comunidades se organizan internamente y el espacio que le dan a la mujer indígena dentro de sus comunidades. Y ahora quiero llegar justamente al plan de acción de empresas y derechos humanos, porque creo que desde una mirada más amplia, eh, pues estamos en un momento propicio donde el sector empresarial, y ahí incluimos a la gran minería, el Estado y la sociedad pueden impulsar, creo, conjuntamente la integración de la protección de derechos y la búsqueda de desarrollo, que es la sinergia que creo que es la ideal. Impulsarla desde una mirada de lo que podría no concebirse como una gobernanza extractiva, ¿no? Y el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos podría dar ese espacio. ¿Por qué? Porque es un instrumento de gestión pública basado en estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, los principios rectores de empresas y derechos humanos que han sido promovidos por Naciones Unidas, las directrices de la OSD, tienen también sus guías de debida diligencia que pueden servir para ser replicadas a nivel nacional, y entiendo que muchas empresas están ya trabajando sus guías de la debida diligencia, que la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Petróleo y Minería está también impulsando, ¿no? Comisiones, espacios para que las empresas tengan sus guías de debida diligencia. Y estas guías de debida diligencia tienen la oportunidad de promover, ¿no? Espacios de mayor participación de las mujeres, no sé cómo voy de tiempo,
De hecho, el Plan Nacional de Acción en Derechos, Empresas y Derechos Humanos en sus diagnósticos identificó el problema de la falta de participación de las mujeres y los impactos a las mujeres como uno de los ejes importantes a trabajarse. Este es un plan que establece responsabilidades para el Estado, también para las empresas, y ahí yo creo que hay espacios muy interesantes, porque además lo que está sucediendo ahora es que se trabaja a nivel descentralizado. Ica y Cajamarca son, los gobiernos regionales de Ica y Cajamarca son ejemplos en los cuales ya se está incorporando, ¿no? Los insumos o las responsabilidades que se derivan de este plan y ICA sobre todo ha establecido una ordenanza regional donde pues declara de importancia regional el trabajo de empresas y derechos humanos. Y a la luz de esto se pueden desarrollar, como ya lo mencioné, estas guías de la debida diligencia, donde puede haber una oportunidad, y con esto ya voy a concluir, creo que estoy fuera de tiempo, los acuerdos de trabajo que mencionó Maritza, ¿no? Que se dan entre las comunidades y que no hay una guía. Yo creo que eso se podría reconducir, trabajar desde esta perspectiva de hacer un seguimiento, porque esa es la idea de trabajar desde este plan, ¿no? Que pueda servir como una guía al unísono para toda actividad empresarial y que tenga, ¿no? Un trabajo articulado con el Estado y la sociedad civil. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Valencia. Como tercera y última temática abordaremos, parte del eje de la economía internacional. La profesora Cynthia Sanborn nos introducirá en la discusión sobre los nuevos retos del aspecto energético en la minería peruana, con su ponencia titulada Un nuevo boom chino para el Perú, minería, energía e infraestructura crítica. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy también muy contenta de conocer esta organización. Y bueno, les deseo mucho éxito en este esfuerzo, ¿no? Yo voy a ir a otro nivel, ¿no? Un poco más internacional y global, porque es lo que vengo trabajando y les dije a los organizadores. No sé si esto encaja con lo que es la temática del panel, pero me dijeron que, bueno, que dale, ¿no? Y lo que quiero comentar más bien es, yo vengo varios años ya estudiando la presencia socioambiental de inversiones chinas en el sector minero en América Latina, particularmente en los países andinos. Y hay una nueva línea que estamos empezando que tiene que ver con la nueva boom minero que estamos viendo en relación a una variedad de minerales, ¿no? ¿Cómo hago esto? Las flechitas. A ver. Aquí. Ya, pero quiero volver al tamaño normal. Ahí. Ahora sí. Ah, ya, ok. La fecha es así, ok. Como saben, hoy día las principales potencias del mundo están compitiendo para identificar y controlar las fuentes de lo que se llaman minerales críticos o minerales estratégicos o de transición, incluyendo el cobre, el litio, el cobalto, níquel, niobio, oro, plata y una gran cantidad de cosas que llaman tierras raras, ¿no? Esos minerales son fundamentales para lo que es la tecnología relacionado a lo que es la transición de combustibles fósiles a lo que es formas de energía más limpias, ¿no? Cosa que todos aspiramos, ¿no? En este mundo, sobre todo para los jóvenes que van a vivir en este planeta, ¿no? También son minerales fundamentales para alimentar los sistemas de defensa militar. De hecho, tienen un gran peso en lo que es las Fuerzas Armadas modernas. En este mundo marcado no solo por calentamiento global, sino lamentablemente por el aumento de tensiones geopolíticas y nuevas guerras que observamos con bastante horror, ¿no? Cobre en particular, como sabemos, es un insumo fundamental para infraestructura de energía renovable, para manufactura de equipos para generación y transmisión de energía eléctrica, sistemas de almacenaje y vehículos eléctricos, ¿no? Y al mismo tiempo, como sabemos y como hemos escuchado del trabajo de Maritza y Areli, la extracción y exportación de estos minerales
plantean serios desafíos económicos, sociales, ambientales, especialmente para comunidades de la más vulnerable en nuestros países de esta región, ¿no? Históricamente, la minería y los combustibles fósiles no han sido bases tan fiables para un desarrollo sostenible y equitativo, que es lo que aspiramos. Y más bien los auges, los booms mineros, y estamos a puerta de un nuevo boom minero, ha tenido a reducir los esfuerzos, por ejemplo, de la diversificación económica, de la elevación de los estándares de impacto ambiental, acentuar los riesgos más bien de los impactos ambientales con el correr de aprovechar de los precios altos, la pérdida de derechos sobre tierra y agua, las amenazas a la biodiversidad y presión sobre lo que es el suministro y la calidad del agua, ¿no? Cosas que sabemos bastante. Ahora, en este caso, lo que me interesa o lo que quiero plantear primero es el rol de China y luego por qué no es relevante el rol de China, ¿no? Dentro de ese panorama, China se ha posicionado indiscutiblemente con el líder en lo que es la compra, el refinamiento, la producción y el consumo de la gran mayoría de estos llamados minerales críticos, ¿no? Dominante en la compra, dominante en el procesamiento y la producción también de productos asociados a la transición energética, ¿no? Sus plantas de procesamiento mineral en China tienen, por ejemplo, unos 45% del total de producción de cobre refinado, lo que nosotros exportamos en bruto, y ellos hacen refinamiento, que también es una labor bien sucia, no es que sea muy limpia, no es que lo queremos necesariamente, pero sí, ellos tienen dominio de ese sector, de la refinación de níquel, más de la mitad de lo que refine en litio y cobalto, y 90% de las tierras raras, ¿no? Los chinos hace tiempo la vieron, vieron la necesidad de captar esos minerales, ellos tienen su propia cantidad, pero han venido comprando y aprovechando con visión, ¿no? Porque quieren transitar su gran economía, su gran sociedad hacia la reducción del uso de energías fósiles, ¿no? También dominan los mercados mundiales de energía solar y eólica y la tecnología y los productos que necesita para energía solar y los vehículos eléctricos de alcance de la gente, ¿no? Entonces tienen un rol muy importante, pero nuevamente, ¿por qué nos interesa, por qué nos preocupa a los chinos? Pues están muy lejos de nosotros, pero claro, primero porque Perú y nuestros países vecinos hoy día tenemos esta segunda oportunidad para capitalizar cambios en la demanda china en este siglo, ¿no? Entre 2003 y 2013, nuestra región fue el gran suministrador de minerales, combustibles, también carne, soya, etcétera, para una economía china crecientemente industrializada, ¿no? Esta demanda nos benefició a nivel económico y nos ayudó en términos de la crisis económica mundial, que nos fue bastante más suave porque pudimos suministrar la demanda china en esa época de boom. Bueno, hoy día tenemos otro boom, ahora demanda no solo de cobre, que sigue siendo nuestro producto bandera en el sector minero, sino también litio, y esta región tiene más de la mitad de las reservas conocidas mundiales de litio. Argentina y Chile se encuentran en los 4 productores del mundo, y nosotros y Chile, por supuesto, en términos de los principales productores de cobre que están nuevamente en demanda para diversos usos, ¿no? Y vemos que esta nueva oportunidad, digamos, este nuevo boom, varios gobiernos en nuestra región, y no necesariamente incluyo lo nuestro, están tratando de ejercer un mayor control sobre esos recursos, incluyendo medidas para aumentar los ingresos fiscales de la minería, para proporcionar roles más directos a los estados en la planificación, la refinación y también la gobernanza ambiental de esos recursos, de desarrollar actividades económicas con mayor valor agregado relacionados con esta cadena de valor de energía, incluyendo procesamiento local, que es discutible, pero sí tiene cierto valor agregado en términos de empleo, etcétera. La producción de baterías, el sueño de todos los países vecinos de baterías, pero también vemos empresas y reguladores estatales en varios países queriendo no repetir los errores del boom anterior, ¿no? Sino aprender y anticipar mejor la manera de reducir el riesgo socioambiental también, ¿no? Hay desafíos tecnológicos y financieros muy grandes en esta aspiración de que el boom de la demanda de minerales de transición también nos permite nosotros agregar valor a lo que hacemos. Y también hay los mismos y persistentes retos sociales y ambientales, ¿no? En la medida que la actividad extractiva
se traslada a nuevos territorios, como los salarios del Atacama, como sí, quizás las alturas de Puno, vamos a ver, o se aceleran los existentes espacios, como los nuevos proyectos que hoy día el gobierno anuncia que va a facilitar con Fast Track. Las organizaciones de la sociedad civil, los líderes de comunidades locales y también de la comunidad científica local, que es muy importante, tienen que exigir nuevamente que nuestros gobiernos promulguen medidas de gobernanza más efectivas para reducir los riesgos asociados con estas actividades, ¿no? También se habla de la necesidad de coordinar más en América Latina, ¿no? Que para alcanzar objetivos de desarrollo compartidos, de tener estándares comunes en términos de gobernanza ambiental y social, de mejorar nuestra capacidad de negociación con China, con Estados Unidos, Alemania y todos los que vienen paseando ahora para querer convencernos que necesitan nuestros recursos. Pero eso ha ocurrido muy poco en la práctica, es decir, la coordinación latinoamericana. A lo máximo yo he visto que Chile y Argentina están buscando un convenio, un acuerdo marco para litio, para manejarlo de manera similar. Nosotros estamos un poco en offside, ¿no? En su mayor parte, los países de la región han ido haciendo cada uno sus propios acuerdos bilaterales con inversionistas y aliados en ese sentido, ¿no? Y creo que en nuestro caso, debido a la inestabilidad y la profunda inexperiencia de nuestros últimos gobiernos, no vemos ni visión para el país, ni apuesta a coordinar con países vecinos, ¿no? Eso ojalá que cambie, pero es un hecho preocupante. Y esta falta de coordinación y visión nos preocupa especialmente porque China ya es el principal socio comercial de Perú, y ahí vamos regresando al país. Es el principal mercado para todos los minerales que exportamos. Es una fuente creciente de inversión extranjera directa también en minería y en el sector energético y la infraestructura relacionada a ambos, ¿no? Entonces quiero dedicar un poquito de tiempo al caso de China en el Perú y luego algunas preguntas quizás para el tiempo. Nuevamente. ¿Cómo hago para reducir? Es que generalmente aprieto, ok, esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? La flechita. Sí, la flechita y no el return, pero la flechita ya no me responde. No quiere, está cansado. Ahí está. Creo que ahora, no sé por qué no se mueve con la flecha, pero Ya, ok. Bueno, eso es lo que acabo de decir, ¿no? Para resumirlo un poco, los retos de este nuevo boom de minería. Ya sabemos un poco la dimensión de nuestro sector minero. Si ustedes están en mujeres en minería y colegas interesados en minería saben, pero no está de más resaltar la importancia de la minería para nosotros y el hecho que China es el principal socio, sobre todo en términos de comercialización de minerales, ¿no? Concentra hoy día 37% de todas nuestras exportaciones, 52% de demanda de metales peruanos, y Perú también es el primer, eso no me está. Perú es el primer país por inversión china en minería en toda Sudamérica, ¿no? Tenemos casi 43% del total de la inversión china en minería está acá en el Perú, ¿no? Sin embargo, bueno, y ahí donde va, ¿no? China también recibe nuestros minerales, es 72% de lo que exportamos en cobre, por ejemplo, el último año va a China, un poquito al resto del mundo, pero mayormente es nuestro mercado, es decir, tenemos una relación muy importante con ellos, ¿no? Y bueno, todos los presidentes lo saben, ¿no? Entonces, tenemos el mismo presidente chino agarrando la mano con todos los presidentes de Perú habidos y por haber. Y también sabemos que ha habido riesgo. Eso es un trabajo que hicimos hace unos años ya sobre dónde están las inversiones chinas en zonas de alta biodiversidad y población indígena, ¿no? Y no ha cambiado mucho desde que hicimos el mapita, algunas cosas sí, ¿no? La inversión china se ha diversificado, tenemos una creciente diversificación de inversión china, pero minería sigue siendo uno de los troncos más importantes, y una buena parte de lo que exportamos al mundo, ¿no? Nosotros hemos mapeado todas las empresas chinas en el Perú, tenemos unos colegas muy hábiles de encontrar toda la fuente posible, porque queríamos saber, bueno, ¿cuáles son las empresas chinas en el Perú? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de contratos tienen? ¿Qué tipo de empresas son? No solo el sector minero en general, ¿no? Hemos mapeado unos 210 empresas chinas que tienen una presencia legal activa en nuestro país, con alguna actividad registrada por SUNAT o afín.
De ellos, 26 son, bueno, de ellos 114 son empresas matrices en China, ¿no? Tiene sus subsidiarios. Y hay 26 empresas matrices chinas que encontramos en el sector minero, ¿no? Que es como la cuarta parte del total. 17 empresas en construcción, unas 7 grandes en energía, etcétera, ¿no? Pero cuando aterrizamos en qué están haciendo, en realidad no es tanto por tanto peso que tienen, ¿no? Son 7 proyectos importantes que tienen empresas o inversionistas chinas y 4 minas, ¿no? La de Shogang, la anexo de Shogang Shoshin, Toromocho y Las Pampas, ¿no? Hay algunos otros proyectos pendientes, cada uno con sus problemas. El Galeno, por estar al lado de Conga, no avanza. Río Blanco, porque nadie en el camino del futuro mineroducto quiere este proyecto. Pampa de Pongo, que parece que está avanzando, es un proyecto en el sur por Arequipa, pero ha tenido trabas más de forma de construcción y de autorización de sus informes que de resistencia social. Y la ampliación de las Bambas que está ahí con sus problemas también. Entonces, no es que haya una gran cantidad de proyectos en operación china, pero sí hay bastante más de 200 concesiones en manos de inversionistas chinas y las que tienen bastante peso tributario, económico, etcétera, ¿no? Y voy a ver si logro, tengo que hacer esto, ¿no? Sí. Es simplemente una tablita de las 114 empresas matrices que son dueños de los 200 y tantos empresas chinas en el Perú. Minería es el mayor número, aunque como dije, las operaciones son relativamente menores, ¿no? En el sector energético, eso es un poco descriptivo, pero puede ser interesante. También es importante recordar cuando hablamos del sector energético, sobre todo hidroeléctricas y suministro, la mayor parte de lo que generamos también es para manejar la minería, ¿no? Es decir, no está separado, ¿no? Y si miramos infraestructura portuaria, por ejemplo, hay varios puertos, la de Marcona, la que Pampa de Pongo va a tener también, que son también inversiones y empresas constructoras chinas para facilitar las exportaciones mineras. No la de Chancay, que no es puerto minero, pero sí varias otras, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos dos maneras de ver esto. Por un lado, los chinos tienen una presencia importante y constante en un sector que es de por sí complicado, ¿no? Entonces, no es que hay una parte que yo diría no es que es especialmente chino la situación que tienen de los conflictos ni de los retos que tienen, porque están en un sector en el cual todos se enfrentan complicaciones. Pero sí tienen algunas particularidades las operaciones chinas, las 4 importantes que tienen, que creo que es importante resaltar, ¿no? Porque si bien algunas empresas chinas tienen muchos años en el Perú, compiten con otras por el mismo personal profesional, por el mismo trabajadores y proveedores, no todos han logrado adaptarse al entorno social en el cual están operando, ¿no? Y sobre todo, y yo hago bastante entrevistas con ellos, les es extraño la ausencia del Estado. Siguen sin comprender cómo es posible que el Estado, que ellos tienen muy bien ahí, no está presente en cuanto a mantener orden, prevenir conflictos, proveer servicios públicos, y sigue siendo un tema en las constantes entrevistas, ¿no? El Estado no está haciendo su parte, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y además, las 4 operaciones que tienen las empresas chinas en nuestro ámbito tienen la particularidad de ser responsabilidades por ciudades y pueblos enteros, lo que en el pasado llamábamos company towns, ¿no? Es especialmente notable en el caso Shogang, que ha tenido por obligación asumir responsabilidades por todo el pueblo de Marcona, cosa que si alguien quiere hacer una tesis, yo creo que es un tema importante. Yo no he visto nada publicado recientemente sobre la relación entre Shogang y Marcona, muchas cosas antiguas, pero ¿cómo es posible que siguen siendo responsables por el agua, el desagüe, la luz, la tierra, además del mineral? Ahí, ¿no? Pero ahí están. También tenemos Las Bambas, que tiene responsabilidad por Fuera Bamba, su reubicación y su mantención. Chinalco, que tiene responsabilidad por Toromocho y por Nueva Moracocha. Entonces, son situaciones en las cuales tiene responsabilidad continua, legal o contractual con comunidades enteras, que no todas las empresas mineras los tienen, ¿no? Entonces, con más razón, los chinos les parece muy extraño que el Estado
se encarga de ellos estas responsabilidades, ¿no? Y otras dos de las grandes concesiones, Río Blanco y Galeno, ni siquiera pueden ser realizadas por la resistencia social que enfrentan, ¿no? Ahora, ¿a qué va esto, no? Porque en esta nueva etapa de boom, y yo diría boom minero y boom chino, ahí están las operaciones energéticas, por si acaso a alguien le interesa. Un poco China se ha comprometido hoy en varios foros bilaterales y multilaterales a ayudar a nuestros países en desarrollo a avanzar en nuestra propia transición energética, buscar formas de energía baja en carbono, y hay inversiones chinas en solar y eólica, modestas en el Perú, más grandes en Chile, pero sí hay un interés en China ayudarnos a nosotros también a una transición justa y limpia, ¿no? Y además están cambiando bastante sus salvaguardas sobre sus empresas y sus bancos en el extranjero en términos socioambientales. Pero a pesar de esto, nuestras diversas investigaciones siguen señalando que los estándares chinos son bastante más bajas en muchos ámbitos que los nuestros. Es decir, los estándares laborales, las horas que trabajan los chinos, lo que tienen que hacer en obligación con las comunidades es bastante menos de lo que nosotros legalmente les pedimos, ¿no? Además de lo que es consentimiento previo de pueblos indígenas, lo que es el nivel de transparencia, la manera de hacer informes de impacto ambiental, etcétera. Es decir, nosotros en el papel somos más exigentes, no solamente en Perú, sino en la región. Y esto hace que nuestros gobiernos tienen una gran responsabilidad por hacer que esos actores, como todos, rindan cuentas y cumplen con lo que esperemos que cumplan, ¿no? Entonces, eso me lleva a una pregunta, y con eso termino, creo que estoy con el tiempo. Preguntas que quiero responder no inmediato, ¿no? Pero ¿cómo podemos maximizar los beneficios potenciales de este nuevo boom minero? Porque nos gusta, ¿no? Aquí está y es parte importante de nuestra economía, dado el importante peso que tienen empresas e inversionistas chinas en nuestro entorno, y minimizar estos riesgos. No es que los chinos presenten problemas extremadamente distintos, pero sí hay variedad de retos ahí que tenemos que entender, ¿no? ¿Qué papel puede desempeñar nuestro gobierno con su crónica inestabilidad y aparente falta de visión en relaciones internacionales? ¿Y qué papel toca la sociedad civil, los actores transnacionales, las entidades financieras de desarrollo, etcétera, ¿no? ¿Qué necesitan saber las partes interesadas sobre China, los factores que dan forma a su actividad en esta región, para que nos comprometemos, nos entendemos mejor con ellos y también podemos negociar mejor, ¿no? Y finalmente, y tengo algunas respuestas, pero podemos hacerlo en el Q&A, ¿cuáles deben ser los aportes de nuestras universidades en este contexto, ¿no? Yo creo que son muy importantes. En términos de investigación, los temas, tengo una agenda larga si alguien quiere temas de tesis, los temas de investigación, de entender mejor esos actores y nuestra relación con ellos, de mantener una data seria y más transparente, de ser un espacio de diálogo no solamente nacional, sino regional, ¿no? Nuestro gobierno no se ponen de acuerdo, pero creo que nosotros en el mundo académico sí, en términos de proponer alternativas para que este boom no se convierta nuevamente en bust, para ponerlo en simple. Y finalmente, y con eso cierro, formar jóvenes profesionales, no solamente conocedores de los riesgos y beneficios de la minería en nuestras economías, sino conocedores también de las otras culturas, idiomas y prácticas de quienes invierten y quienes compran lo que generamos. Gracias. Quiero agradecer a las tres ponentes por sus temas expuestos, valga la redundancia. Y también quisiera, ya un poco modo de cierre antes de las preguntas, resaltar la importancia de la multidimensionalidad de los temas al tocar minería y que justamente coincide con el espíritu de Examina. De hecho, vemos lo rico que es conversar sobre el tema de minería desde el tema económico, las relaciones internacionales, la gestión de los conflictos, la tipología y también cómo esta influye e impacta en los derechos humanos y el medio ambiente. De hecho, tal vez ya nos queda un poco pendiente, tal vez incorporar a alguna colega, tal vez de ingeniería también que nos pueda comentar un poco cómo va desde ahí el tema de las operaciones, pero justamente resaltar eso, ¿no? Que desde el espíritu de Examina es por abordar este tema de la multidimensionalidad, enfocando y resaltando el papel de las mujeres en los diversos campos. Ya para terminar, quisiera escuchar si es que alguna persona tiene algunas preguntas para ir cerrando. Tal vez por los tiempos podremos tomar un par.
Ya, genial. Brisa, ¿me podrías ayudar? Creo que tal vez podrías especificar hacia quién es o si es a las tres ponentes. Genial. Buenas tardes, muchas gracias por las ponencias. Mi pregunta es para Maritza. ¿Cómo se suelen abordar o cómo se han abordado las demandas de distribución de beneficios? ¿Cómo se articulan el Estado y las empresas para llevar esto a cabo? ¿Y qué factores podrían explicar este abordaje limitado de las demandas de negociación? Tal vez si es que hay alguna más, sería bueno ir agrupándolas. Creo que recogemos. Sí, yo creo que recogemos. Eh, Hola, yo tenía una pregunta para Areli, sobre todo pensando en cuáles han sido como las estrategias legales, como creo que ya nos mencionaste algunas, como este plan multidimensional que nos presentaste, pero cuáles son como las trabas que encuentran a nivel local. Pienso tal vez en temas de información, de si esta información está como eh, lista y dispuesta o tienen acceso las comunidades a esta información y tal vez qué tanto las aceptan, las toleran o las hacen suyas también, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por las ponencias, estuvieron bastante interesantes las tres. Mi pregunta era para Cintia y bueno, a partir de las importantes relaciones económicas con China y el revisionado de la injerencia de estas mismas empresas en toda la economía y la estructura de la misma, que es un poco primaria exportadora, ¿no es un poco preocupante que tanto los servicios y también, digamos, esta fuente de recursos que es la minería estén controladas tan solo por el 70% por lo menos de la minería que producimos se vayan hacia este socio comercial tan grande como China? No es como que está bastante presente en todos los niveles, tanto comercial como de servicios, y hasta qué nivel puede influenciar eso, digamos, en como impacto económico, tener tan solo a este socio directo. Sí. Atrás hay una más. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para Cintia y es que si ya de por sí la inversión china es considerable, ¿no? En la región, como menciona, se espera que el megaproyecto de Chancay sirva también para incrementar esta inversión china y en general su presencia, ¿no? En otros países de América Latina, porque mencionó que no estaba dirigida directamente al sector minero. Sin embargo, me gustaría saber sus opiniones al respecto. Muchas gracias. Listo. Yo tenía una última pregunta para la profesora Cintia. Eh, Quería consultarles si es que encontraba, tal vez, bueno, bastante resumido, las diferencias en torno a las estrategias de, digamos, responsabilidad social, entre esa diferencia entre mineras con capitales chinos versus otras mineras insertadas antes. Si existe una diferencia en su relacionamiento con las comunidades, con el Estado, tal vez de manera resumida. Listo. Entonces creo que comenzamos con la profesora Maritza. ¿Sí? Sí. Ah, Sí. entonces, perdón, Sí, Vania. perdón. Yo también tenía dos preguntas en realidad. La primera va dirigida a la profesora Cintia, ya que me llama la atención, ¿no? Cuando menciona esto del boom de minerales y me hace acordar, bueno, en la historia peruana como que el boom minero ha estado creciendo de la par con la expansión de la minería ilegal y, bueno, en el caso, por ejemplo, de la minería aurífera ilegal, ¿no? En Madre de Dios eso se ha desarrollado y se ha ido incrementando también de acuerdo al boom minero y al incremento de demanda, etcétera. Entonces quisiera saber si es que como la naturaleza de esta parte de la industria que corresponde ya más como que al tema de minerales, o sea, estaría como en riesgo de que existan sectores que puedan también como abordar esta área de la minería, considerando que el Estado peruano aún no ha sido capaz de frenar los avances de la minería ilegal. Eso por un lado.
Y por el otro lado, bueno, hacia Maritza y hacia Arelis también, con respecto a cuáles serían las limitaciones que puede tener el Estado peruano para acceder, para desmantelar, para sancionar respecto a temas ligado al tema, por ejemplo, de trata de personas, de la explotación sexual y laboral, que sabemos pues que esto es exacerbado en esos campamentos mineros, y tengo entendido que no solo en los ilegales, sino que también es, bueno, según investigaciones y entrevistas que he realizado, también se conoce que se da esto incluso en la minería formal, ¿no? Que existen como centros de explotación sexual bueno, que tienen como que ahí, entre comillas, clientes, por así decirlo. Entonces, quisiera saber cómo el Estado puede acceder a esto, ¿no? Porque también tenía entendido que, bueno, para la minería ilegal habían operativos, habían intervenciones por parte de la Fiscalía, de la mano de las Fuerzas Armadas y la policía, pero que también existían ciertos vacíos legales, por ejemplo, con respecto al tema de los mineros en proceso de formalización. Entonces, quería saber más o menos cómo es este panorama con respecto, claro, al proceso de formalización y también con respecto a las compañías mineras que son legales y son formales. Gracias. Gracias, Ania. Dale, comenzamos con la profesora Maritza. Gracias, gracias por sus preguntas y su interés. Yo quería, como primer tema, anotar el comentario tuyo sobre la interdisciplinaridad, ¿no? Creo que en este tema hay un sector de las ciencias sociales, desde la economía, derecho, sociología, antropología, que conversamos bastante, como dice Cintia, y logramos ponernos de acuerdo, pero sí creo que hay como un vacío en relación a colegas de otras disciplinas, sobre todo de ingeniería o de ciencias, y creo que ustedes son una muy buena oportunidad de poder convocar a ese diálogo. Creo que es bien importante porque creo que hay una mirada como de amenaza, ¿no? De que la mirada crítica, de la cual justamente plantea Arely, es una amenaza, digamos, al trabajo del cual claramente nuestros colegas de ingeniería dependen. Es decir, o sea, esta universidad, por ejemplo, recibe financiamiento de empresas mineras para las facultades y departamentos, ¿no? de ingeniería. Y por otro lado, por ejemplo, yo intento nunca trabajar ningún proyecto que reciba financiamiento directo de la empresa minera porque creo que de alguna manera puede condicionar mi posición, que tiene que ser crítica porque esa es, digamos, el énfasis desde la sociología, digamos, ¿no? Que no significa crítica por criticón, pero crítica por tener una mirada objetiva de lo que está ocurriendo. Entonces creo que es bien importante esa conversación que creo que no se ha dado en el boom anterior. Creo que se trató, se intentó, pero siempre ha habido como una distinta mirada, ¿no? Y creo que mi percepción es que todo lo que se ha avanzado desde las ciencias sociales, desde el derecho, es mirado como un entorpecimiento del crecimiento basado en la minería, ¿no? Y hay como una negación, ¿no? De que los conflictos tienen razones institucionales y sociales que hay que abordar, ¿no? Y que no es cierto que la tecnología soluciona, digamos, todos estos procesos, ¿no? Y que por lo tanto los conflictos son solamente culpa de unos cuantos asusadores, ¿no? Creo que esa narrativa es una narrativa que no nos deja avanzar, ¿no? Y eso está relacionado a cómo se ha abordado desde el Estado, ¿no? Y desde las empresas. Yo creo que hay diversos abordajes, pero que están marcados por esta narrativa en el fondo, ¿no? De que en realidad no hay nada muy concreto que abordar en el tema sociopolítico, ¿no? Y en realidad lo que más se ha hecho y lo que ha sido más frecuente es formar mesas de diálogo, ¿no? Las mesas de diálogo son un instrumento híbrido, porque si bien no son, digamos, un mecanismo completamente legal, al ser promovidas por la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, obtienen carácter semilegal y se supone que los compromisos que se asumen en esas mesas de diálogo tienen algún carácter formal también, pero no hay, digamos, un sistema de implementación de compromisos ordenado que permita hacer un seguimiento de que realmente se están llevando adelante
los compromisos. Pero independientemente a eso, yo creo que necesitamos entender mejor qué hacen las empresas en la realidad con sus programas de responsabilidad social corporativa. Eso es un hecho, pero hay muchas cosas que son híbridas, ¿no? Como bien planteaba Cintia, desde casos en donde la empresa asume casi todos los servicios públicos, hasta casos donde no, situaciones en donde la empresa empieza a dar trabajo como una manera de obtener la licencia social, digamos de manera sesgada, muchas veces sin mujeres o no. El asunto es que la manera en cómo se ha abordado este tema no es sistemática, y no es sistemática porque no se quiere aceptar desde el lado formal la legitimidad de las demandas que surgen de este problema. Y creo que ahí hay un tema de fondo que es importante que el Estado y las empresas lo aborden. Y creo que Arely tiene razón, que el espacio que generó este plan, en donde participamos también las universidades, ¿sí? Es cierto, yo tuve el capítulo de minería, ¿no? Fue un espacio bien interesante de discusión, por ejemplo, con la Sociedad Nacional de Industria y de Minería y Energía. No nos pusimos de acuerdo, hubieron un montón de idas y vueltas y cosas que querían que cambiemos en el informe, pero creo que fue un espacio de discusión, y creo que ese espacio de discusión desde la pasada, no sé si tú te acuerdas, Cintia, mesa de diálogo, ¿no? Minero que hubo al inicio del boom anterior, no han vuelto a haber esfuerzos de conversar, digamos, este tipo de temas de manera abierta, así que estoy de acuerdo con Arely. Solamente sobre la pregunta de la explotación sexual y problemas sociales que aparecen, yo creo en lugares incluso legales, ¿no? Seguramente Cintia va a profundizar en eso, pero la mayor parte de la minería ilegal en el Perú es oro, ¿no? El oro, menos mal, no está dentro de los metales críticos, digamos, no, hasta ahora no es tan importante. La mayor parte del cobre que explotamos es formal. Pero la manera en cómo el Estado peruano exige, digamos, las relaciones laborales en la minería, tiene un componente muy grande de externalización. Entonces, generalmente se subcontratan empresas, ¿no? Entonces, la mina tiene un núcleo central de trabajadores donde logra implementar políticas muy estrictas. O sea, yo cuando he visitado minas, tienen políticas muy estrictas del campamento, reglas de horario, dónde pueden ir, dónde no pueden ir, qué pueden hacer, no pueden tomar, ¿no? Hay como, pero eso es el núcleo. Luego, en realidad, la empresa funciona con un conjunto inmenso de proveedores que se instalan generalmente en los pueblos, ¿no? Aledaños a la mina. Y ahí el control es mucho menor. Entonces, digamos, todos los protocolos que las minas pueden hacer no se extienden necesariamente. Algunas hacen el esfuerzo de extenderlo, pero es complejo porque hay muchos proveedores. Y es ahí donde, frente a la ausencia del Estado, claramente no solo para proveer servicios públicos, sino también, porque además esos lugares que se han conformado como pueblos alrededor de las minas han tenido una intensidad migratoria, ¿no? Muy alta, que no ha ido al ritmo de la capacidad de poder construir servicios básicos, pero sí servicios privados, como hoteles con masajes y sauna y ese tipo de cosas que ya sabemos con qué vienen, ¿no? Entonces, hay un sector privado que provee estos servicios que incluyen problemas de trata y explotación sexual, que no está el Estado para regularlos y tampoco el protocolo de las minas pueden alcanzarlo porque están fuera, digamos, de su núcleo de control laboral, ¿no? Muchas gracias, profesora. Siguiente, profesora Arely. Sí, creo que tenemos como 1 minuto, 2 minutos, entonces voy a tratar de ser súper breve. Primero sobre la pregunta de las estrategias en general, ¿no? Para poder proteger, promover, prevenir violaciones a derechos humanos. Yo creo que ahí lo que le tenemos que dar es la mirada, ¿no? De estrategias legales que se diseñan para cuando ya una violación a derechos humanos se ha consumado, es decir, para sancionar al violador. Y ahí se ha trabajado muy interesante con el Instituto de Defensa Legal, el IDL,
lo que se denomina el litigio estratégico. Y ahí hay un abogado que es cabeza de todo esto que está liderando, es Juan Carlos Ruiz Molleda. Entonces se escogen los casos que son, ¿no?, icónicos y que sabes que va a tener algún resultado, ¿no?, positivo para la defensa de derechos. Eso corre su vía, pero luego tú tienes las estrategias que son de prevención y planificación, que es derechos humanos en políticas públicas, donde está este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y que también son secundados o van de la mano también de comisiones multisectoriales para trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una comisión multisectorial para trabajar con las personas afectadas por contaminación de metales tóxicos, que fue todo un logro de poder tener esa comisión multisectorial, porque ahí están todas las víctimas, las afectaciones, establecen exigencias para el Estado, para que puedan, ¿no?, tener intervenciones y efectivas, ¿no?, de prevención. Y lo importante de estos planes y de estos comisiones o instrumentos desde las políticas públicas es que se trabaja con metas, objetivos estratégicos. Entonces, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción del 2021 al 2025 cada año tiene metas que cumplir y desde la ciudadanía le podemos hacer el seguimiento cómo las están cumpliendo. Mientras que una acción legal, tú solamente cruzas los dedos y que tengas un buen juez, ¿no?, activista y que pueda defender. Ahora, desde la lógica ya no del Estado interviniendo, sino sociedad civil, ahí te centras más en lo que se denomina human rights from below. De abajo hacia arriba, tú desarrollas tus estrategias de acción e intervención para hacer defensa de tus derechos, es la propia ciudadanía. Y ahí están las redes de los movimientos sociales, del activismo, que informan y hacen educación en derechos humanos a nivel local. Y se generan espacios, ¿no?, de activismo desde lo local, donde se co-construye el contenido y el discurso de los derechos humanos. Eso para responder a tu pregunta y luego para ir a la tuya muy, muy someramente, porque es bien complejo. Ahí sí tendremos una clase completa y nos quedaríamos cortos. Pero creo que, a ver, yo reflexionaría la intervención del Estado en los espacios de trata, minería ilegal, con el caso de aquellos que defienden esos territorios, porque la expansión de actividades ilegales se da mayoritariamente colisionando con espacios, con territorios de pueblos indígenas. Entonces ahí hay toda una problemática de líderes indígenas que defienden su territorio, que están catalogados como personas defensoras de derechos humanos, y se ha creado todo un mecanismo intersectorial para la defensa de estas personas defensoras de derechos humanos. Está súper bien estructurado, el Ministerio de Justicia está interviniendo, el Ministerio del Interior no responde igual que el Ministerio de Justicia porque tiene a cargo la policía y son súper lentos. Entonces, el problema, yo lo veo que es en el sistema de justicia, porque hay alertas, ¿no? Hay amenazas, podrías intervenir en un momento, pero no te llega o hasta que te llegue la amenaza y suena el teléfono al Ministerio de Justicia y cuando empiezan a accionar todo el circuito de defensa, la persona ya fue asesinada, ¿no? Entonces, ahí hay todo un trabajo y se están creando también mesas descentralizadas, trabajo con propios pueblos indígenas para ver cómo ir mejorando estas estrategias de intervención. Más allá de la regulación, ¿no?, en el terreno ilícito es la intervención temprana del sistema de justicia que no está funcionando. Muchas gracias, profesora Deli. Por último, la profesora Cintia. 30 segundos. La primera es que el tema de la dependencia de China sí nos preocupa, sé que preocupa que hay tanta relación o tanto peso de la relación con China. Yo diría sí y no. En lo que es producción y operación de mineras, no, porque tenemos las 11 mineras transnacionales más importantes del mundo, todos están acá en el Perú. O sea, hay bastante competencia, digamos, en el sector minero en términos de conseguir proyectos y de desarrollarlos y producir. Entonces, a ese nivel, no. Pero a nivel de mercado, sí, porque el mercado chino es el principal mercado por la mayoría de lo que producimos, menos el oro, que creo que es la India, ¿no? Y usos industriales también. Pero sí el mercado, ¿no? Ahora, y vimos este ejemplo con el caso de las bambas. La razón por la cual los suizos vendieron las bambas a los chinos fue porque China domina el mercado de cobre e insistió que Glencore se separa alguna de sus assets para no controlar el mercado, ¿no? Y
Pero a diferencia de algunos países como Ecuador y Venezuela, creo que tenemos la ventaja de que no tenemos deuda con China, que no nos hemos comprometido a vender petróleo por deuda, como ellos. Ellos están amarrados al mercado chino por largo plazo. Nosotros sí podríamos vender a otros mercados si es que existieron, ¿no? Pero no solamente nosotros, que Yadeco y otros también están vendiendo al mercado chino. Entonces, hay sí un tema ahí de mercado. En términos de modelo primario exportador, la relación con China exacerba eso, porque es el principal cosas que exportamos y lo que los chinos demandan. Creo que hay un esfuerzo de usar el TLC. Hemos hecho un buen estudio los 10 años del TLC y no, la mayoría de empresas que podrían exportar otra cosa a China necesitan más ayuda para hacerlo. Se ha diversificado un poquito, pero no mucho, ¿no? Y sí, más bien la diversificación va por otros mercados y en el sector energético, en términos, incluyendo alternativa, ¿no? Las dos otras preguntas, sí. ¿Se hay diferencia entre chinos y otros en términos de empresas? Sí y no, ¿no? En términos del mercado laboral, los trabajadores mineros, los proveedores, es el mismo, ¿no? Nosotros no hemos permitido que los chinos traigan sus propios trabajadores en las mineras grandes, ni sus propios proveedores, entonces compiten en el mismo mercado laboral y de proveedores en el Perú. Pero alguna cosa, si esto es lo que me motivó a estudiar realmente la presencia china, es decir, ¿hace una diferencia o no? ¿Cuáles son las diferencias, no? Y entre ellos también hay diferencias. Casi todos son estatales, hay algunas privadas en minería, pero hay bastante más privadas en otros sectores. Pero incluso entre las estatales hay diferencias, ¿no? Por lo general, las grandes empresas chinas tienen mucho más acceso a dinero, a créditos de sus bancos. Sus bancos son grandes y les prestan a ellos, o sea, en términos de que cuánto me cuesta resolver este problema, si es que el problema se resuelve con dinero, y los de las Bambas pensaban en un momento que sí, pero money isn't everything, tienen acceso, pero SUNAT está penalizando, o sea, las empresas chinas que prestan dinero de los bancos chinos, la SUNAT les cobra una tasa extremadamente más alta que los bancos, los que no prestan, entonces tienen líos ahora tributarios con SUNAT por eso. La adaptación a nuestros sistemas y reglas laborales les ha costado, se han quejado mucho de esa licencia sindical, que yo tengo que pagar el revoltoso que que no trabaje y me critique, etcétera, pero la mayoría se han adaptado, ¿no? Y ahí tengo la duda de Shogun, que tenía tantos problemas laborales y de repente no sé qué está pasando ahí, es casi un ritual ya que tiene otros factores debajo de ahí que habría que entender, ¿no? Sí tienen una distancia de los sectores tradicionales de poder minero, representan un poder distinto, porque no se asocian con la Sociedad Nacional de Minería, ni van al Hotel Country o donde fueron para tomar con ellos. Los chinos tienen una relación más directa con su gobierno y con nuestro gobierno, y creo que no han querido entrar en esos círculos, entonces hay una suerte de contrapeso. La última pregunta sobre la ilegalidad, es más oro, pero ya es cobre también, ¿no? Y en las Bambas incluso hay un problema y de uno de sus tajos que la comunidad todavía no han resuelto traslado y compra, porque la comunidad quiere sacar el cobre ellos mismos. Y entiendo por el trabajo de Saraí Toledo y otros que hay mercado ilegal de cobre ahora también. Esa demanda lo trae. Y la demanda del oro también crece por tiempos inseguros, porque hay demanda, no para la transición energética, pero sí como metal de tener en tiempos inseguros. Entonces, sí, no, el nuevo boom representa para ambas cosas. Pero esto de que también hay mercados ilegales de cobre es curioso. Alejandra Villanueva está haciendo su tesis doctoral sobre eso, sobre las cadenas de valor, supply chains para minería ilegal y dónde va y a quién lo vende, ¿no? Entonces, puede ser interesante. Gracias. Muchas gracias a las tres, quisiera ver. Y eso sería todo. Muchas gracias a las tres ponentes. Gracias a ustedes. Sí, porque hasta cuándo no nos volveremos a ver nosotras.